Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más. Vamos a esperar si queréis un momentito a ver si se conecta alguien más en este taller. Ya es el 8º taller que hacemos este año en este proyecto de Sevilla Contigo y os damos la bienvenida a todos que estáis ya incorporándoos desde distintas partes de España muchas veces y de otros países también incluso. Así que buenas tardes a todos, buenos días a los que están al otro lado del charco, como decimos por aquí, y bienvenidos. Os damos las gracias una vez más por estar aquí con nosotros participando en este proyecto de Sevilla Contigo, Ciudad Compasiva. Un proyecto en el que buscamos mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad avanzada, ¿no? Y su familia, con el apoyo de la comunidad. Y por eso también realizamos estos talleres formativos mensuales y otras acciones de sensibilización para divulgar y para formar y para ir sensibilizándonos y formándonos en el cuidado y en la compasión. Sabéis que el proyecto está promovido, Sevilla Contigo, está promovido por la Fundación New Health y todas las actividades son gratuitas y quedan grabadas y se suben a nuestro canal YouTube, con el cual podéis ver todos los talleres que hemos ido haciendo a lo largo del año. La sesión está siendo grabada, por lo cual si alguien no desea salir, pues que apague la cámara. Los micrófonos también están silenciados, aunque vamos a poder participar e interactuar con el ponente a través del chat. Y bueno, si en algún momento alguien desea hablar, pues que levante la mano y le daremos la voz si es necesario, ¿no? Os invitamos a participar, queremos que esta sesión sea especialmente participativa. De hecho, no hay presentación, nos ha dicho Iñaki, sino va a ser un diálogo entre todos, así que os invitamos desde ya a estar muy atentos a lo que vamos a escuchar y a exponer todas las dudas que tengamos, ¿no? Hoy tenemos con nosotros al doctor Iñaki Saralegui, doctor en medicina, especialista en medicina intensiva, experto universitario en bioética, máster en cuidados paliativos, presidente del Comité de Ética Asistencial de la Organización Sanitaria Integrada Áraba. Él trabaja como médico de cuidados paliativos en OSI Áraba y es socio fundador del proyecto Babespan, un precioso proyecto sobre el cuidado que también ha surgido al amparo de otra ciudad compasiva hermana, como es en el norte de España, como es Vitoria-Gasteiz, ciudad compasiva. Iñaki viene hoy a hablarnos de la planificación anticipada y compartida de decisiones, de la necesidad de conocer lo que es importante para las personas y cómo entablar este tipo de conversaciones, ¿no? Yo creo que tú tienes hoy mucho que decirnos y simplemente te doy paso y a partir de ahora la palabra es tuya. Buenas tardes, muchísimas gracias María Jesús y Rafa también por la invitación al proyecto de Sevilla Ciudad Contigo, Ciudad Compasiva. Bueno, y felicitaciones por el trabajo que se está haciendo allí en la ciudad, que al final es un trabajo de personas que lo lideran, pero sobre todo de la ciudadanía. Así que yo encantado de participar y lo que vamos a hacer esta tarde, este ratito, es conversar, por eso queremos que sea algo participativo, que bueno, daré algunas pinceladas, pero que luego podamos charlar sobre este tema tan apasionante como es el de la planificación compartida de la atención, las voluntades vitales anticipadas, qué significa, qué beneficios tiene, cómo se puede hacer, bueno, un poquito hablar de todo ello y preguntar. Yo desde mi experiencia, ya llevo unos años trabajando el tema, y aquí me ha tocado bueno, coordinar un proyecto que nació muy chiquitito en Vitoria y que luego se ha extendido a todo el País Vasco para fomentar la planificación compartida de la atención. Que como decíamos, la planificación no se trata de enfocarlo todo a un documento, ¿no? Que eso se puede, luego veremos cómo se puede hacer un documento, qué partes puede tener, pero lo más importante de todo el proceso es las conversaciones, las reflexiones y las conversaciones. Lo importante es que cada uno de nosotros como ciudadanos podamos pensar, podamos valorar y expresar nuestras preferencias para que bueno, cuando seamos más mayores, cuando tengamos una enfermedad, cuando surjan problemas en nuestra vida, pues que tengamos, como dice Begoña Ramán, que la enfermedad nos pille pensados. Begoña Ramán es una profesora de Barcelona
a la que, bueno, os invito a escuchar alguna participación. Hay muchos vídeos grabados de intervenciones suyas, y esa frase de que la enfermedad nos pille pensados es muy ilustrativa, ¿no? Todos tenemos experiencia personal, familiar, de amigos, de que cuando hay alguna enfermedad, sobre todo enfermedades crónicas, enfermedades que más o menos sabemos por dónde va a ir el camino, cuando llega la parte final o momentos en los que hay que tomar decisiones, si las situaciones se han hablado previamente, las decisiones son mucho más fáciles de tomar, aunque sean emocionales, pero son más prudentes y seguro que están mejor tomadas, ¿no? Participando todos. De eso se trata, ¿no? Entonces, la planificación compartida de atención, que a veces se llama planificación anticipada, es un proceso relacional, es un proceso conversacional. Parte de una reflexión como persona sana, que me conecto hoy a una actividad de Sevilla Ciudad Compasiva, a una charla, porque tengo esa sensibilidad o porque quiero conocer un poco más el tema, o bien porque, aunque sea una persona sana, he tenido una experiencia de cuidado, o porque tengo una experiencia de enfermedad, o porque ya soy un paciente crónico o un paciente con una patología que más o menos controlada, que eso me hace reflexionar. Nosotros aquí, en el País Vasco, el perfil de persona que realiza un proceso de planificación y que luego llega a hacer un documento de voluntades anticipadas, ahí en Andalucía se llama voluntad vital anticipada, es una mujer, ¿no? El perfil es una mujer de 67 años más o menos, que cuida o ha cuidado de su madre o de su padre con demencia. Este es el perfil típico, y es curioso que cuando hablamos con compañeros de Australia, de Canadá o de Estados Unidos, donde llevan muchos años haciendo este tipo de procesos, el perfil es básicamente igual. Entonces, tiene mucha importancia conocer este dato, porque de ahí surgen de la experiencia de ser cuidador. Ojalá dentro de unos años, digamos, en vez de ser mujer, que da igual mujer o hombre, ¿no? Pero hoy en día sabemos que el 85% de los cuidadores familiares son habitualmente, o sois habitualmente mujeres. Esperemos que esto vaya cambiando ya en nuestra generación y en las siguientes, ¿no? Culturalmente. Que no sea por ser mujer tiene que ser la encargada del cuidado, aunque la práctica hoy en día todavía es así, ¿no? En cuanto al porcentaje y en cuanto a la dedicación, ¿no? Aquí hay una persona, un amigo, Iñaki Olaizola, que es ingeniero ya jubilado, luego estudió antropología y suele hablar mucho un poco de la antropología del cuidado, y hablando de este tema de género, él dice que, no por experiencia, sino por lo que ha leído y lo que luego vivenciamos y también, las mujeres cuidan siempre, sin importar a quién es a quién va dirigido ese cuidado, y con una disponibilidad permanente. Por así decir, si una mujer detecta que su vecina, lo haréis vosotras seguramente, que la vecina, que aunque no tengamos mucha relación, está enferma, necesita una ayuda, hay que ir a la farmacia a comprarle medicamentos o hay que subirle el pan, las mujeres estáis más predispuestas a eso en general. Tenéis esa disponibilidad, esa dedicación. Y los hombres todavía, sobre todo las personas mayores, y hablo también de mi ámbito en el País Vasco, los hombres lo hacemos distinto, no lo hacemos tan bien como vosotras. Los hombres cuidamos a las personas que hemos tenido relación, a las personas que nos caen bien y cuando hay disponibilidad. Es decir, que cuando nos viene bien, ¿no? Por así decir, si juega el Sevilla o el Betis, igual esta tarde no voy a cuidar y iré mañana, ¿no? Es decir, que como elegimos los momentos. Por cierto, el Betis ayer ganó aquí en Vitoria, ¿no? Pero bueno, no lo voy a perdonar, ¿no? Bueno, pero eso es verdad que todavía hay un género relacionado con el cuidado, ¿no? Ese rol de mujer. Pero lo que quería decir es que supierais que no conozco el dato concreto en Andalucía y Sevilla, pero en el País Vasco sí que es mujer de 67 años más o menos que cuida de su madre con demencia. Entonces, nosotros con los profesionales, yo ahora me dedico a los cuidados paliativos desde hace pues, ya casi 4 años, cuidados paliativos específicamente. Antes, trabajando en la UCI, también lo hacíamos en los pacientes que teníamos ingresados en la UCI, pero ahora específicamente atiendo pacientes en hospital, en domicilio, en residencias o en la consulta, ¿no? En situaciones de etapa última de vida. Entonces, si una mujer como este perfil que decía ha tenido una experiencia de cuidado que le hace reflexionar,
lo mismo que nos puede hacer reflexionar una película, una serie o un libro, o el comentario de unos amigos, una cena, una noticia de alguien que ha, ¿no? Pues, el típico caso que en Francia un coma permanente, hubo discusión en la familia si retirar tratamientos, si no, eso me hace pensar, charlar con la gente que me quiere, que tengo en mi entorno, y a veces quiero expresar esas preferencias, esos valores, esas preferencias. Eso es lo que los profesionales tenemos que recoger, sea médico, enfermera, trabajador social, psicólogo, recoger, decir, bueno, ¿para ti qué es importante? ¿Para ti qué es importante ahora? ¿Y qué crees que será importante cuando se acerque el final de vida, ¿no? Si es una persona de 40 años, pues será más hipotético, o una persona sana. Si tenemos 60, tenemos alguna experiencia más, y si tengo 85 y tengo una enfermedad, pues veré el final seguramente más cercano, como es obvio, ¿no? Entonces, como digo, los profesionales tenemos que recoger esa demanda, y saber tener las habilidades de comunicación para sacar a flote esos valores y preferencias. Es decir, ¿qué es importante para mí? ¿Cuáles son mis valores? Porque los valores generalmente no cambian mucho en las distintas etapas de la vida. Sí que cambian las preferencias. ¿Qué significa? ¿Qué diferencia entre valores y preferencias? Las preferencias son como el orden o la jerarquía de los valores, ¿no? Y entonces, para una persona mayor tendrá mucho valor o le dará mucho valor a no ser una carga para la familia, por ejemplo, ¿no? Mucha gente mayor dice, para mí lo más importante es no ser una carga para mis hijas, no quiero que dejen de trabajar para cuidarme, yo prefiero que sigan con su vida, que eso es muy importante. A una persona de 40 años o 35 años eso no le importa tanto, no lo valora tanto, ¿no? Sí que le da valor, pero no es una preferencia. Casi todo el mundo pues tiene bueno, preferencias como muy estándares, ¿no? Como pues no tener dolor, no sufrir, que si la calidad de vida ya es muy mala por alguna enfermedad, por alguna condición, pues que se mantenga la buena calidad de vida dentro de lo posible, o la calidad de vida aceptable para esa persona, pero que no se alargue innecesariamente con tratamientos de soporte vital. Porque, como sabéis, hoy en día tenemos mucha medicación, tenemos mucho aparataje para procurar que las personas puedan vivir más. Pero el objetivo final no es que una persona viva hasta los 90, 95, que cumpla 100, no. Lo importante es que tenga buena calidad de vida, que se realice como persona, que le dé un sentido a su vida y que finalmente le dé un sentido también al proceso de morir y a la muerte. Y ese sentido de la vida significa ir cerrando etapas, significa el legado, ¿no? ¿Qué dejo yo a mi familia? ¿Cómo me van a recordar? ¿Qué puedo aportar? Si yo sé cultivar patatas o los tomates en la huerta, pues enseñar eso a mis nietos. Dejar un legado en la familia, dejar un buen recuerdo, esto es muy importante, ¿no? Ese sentido de la vida. Entonces, como os decía, la planificación compartida de la atención, que lo llamamos así, porque engloba todo, engloba hacer un plan, ¿no? Cuando yo quiero expresar que si me pasa algo y no puedo expresar mi voluntad, quiero que se tenga en cuenta esto, mis valores y preferencias. Compartida, porque lo comparto con la gente que me quiere, con mi familia, con mis amigos, con los profesionales con los que tengo vínculo, mi enfermera, mi médico, el trabajador social, o la auxiliar de enfermería, o la psicóloga en la residencia. Las personas que me están cuidando, lo comparto. Y es planificación compartida de la atención, no solo de la asistencia, sino de la atención sanitaria y sociosanitaria. Entonces, esto lo veremos un poco de qué estamos hablando. Hay un amigo mío, un experto también en planificación, que es Javier Júdez, que lo expresa la diferencia o los pasos entre planificación compartida de atención y el documento concreto de voluntad vital anticipada con las muñecas estas rusas, ¿no? Las veis, las matrioscas, ¿no? Esta no es muy grande, pero esta muñeca, la primera, la capa externa, la primera muñeca sería la planificación compartida de la atención, que es la parte esa de reflexión, de hablar de valores y preferencias, de si me pasara esto que le ha pasado a mi madre, qué me gustaría que se hiciera y qué preferiría que no se hiciera. Si me ocurriese lo que le ha ocurrido a esa persona, que hemos leído una noticia en un coma permanente, me gustaría que se hiciera esto o aquello, por ejemplo, pues no recibir nutrición si no hay posibilidad de mejoría neurológica. Bueno, cosas que a mí me hacen pensar, y lo que ese proceso relacional de expresar valores y preferencias sería
la muñeca más externa, ¿no? Como un primer paso. Vale. Abrimos y sí, se me cae la muñeca. Como vemos, es un proceso vivo, ¿no? Vale. La segunda muñeca, la muñeca del medio, sería la toma de decisiones concretas. Hablamos de la planificación de la conversación y pasamos a decisiones concretas. Es decir, efectivamente, si yo tengo una enfermedad, por ejemplo una ELA, o tengo una neoplasia, un cáncer, o estoy hablando de una situación que he vivido como cuidador, quiero que si me ocurre eso, pues que se haga esto o aquello. Por ejemplo, una persona con ELA, pues quiero que acepto que se haga una gastrostomía si yo no puedo comer, o la rechazo, ya cosas concretas. Y esa es la segunda parte. Y luego, si avanzamos un poquito más, pero claro, siempre tiene que estar habiendo hecho primero la parte de la relación, de la reflexión, de la planteamiento de escenarios concretos, de situaciones concretas, ya pasamos a decir, bueno, hemos reflexionado, hemos hablado de situaciones concretas y ahora vamos a la parte última, que no es el objetivo final, el objetivo es todo, que es hacer el documento de voluntad vital anticipada. En ese documento yo recogeré o expresaré lo que estoy reflexionando, lo que estoy pensando, es decir, que lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Es decir, si me ocurriese esto que le ha pasado a mi madre, a la que estoy cuidando o he cuidado, me gustaría que se hiciera esto o aquello. Preferiría estar en mi domicilio hasta el final si es posible. O no, quiero que se me atienda si es posible mejor en un centro sanitario o residencial, porque para mí es muy importante no sentirme o no ser una carga para la familia. Todo eso es el proceso de planificación compartida de la atención. Es importante saber que esto tiene su utilidad no solo para cuando yo hipotéticamente pierda la capacidad de decidir, sino para toda la vida. Ya sabéis que los documentos de voluntades anticipadas o voluntad vital anticipada va dirigido al médico responsable para que si yo no puedo expresar mi decisión, si no puedo participar en la toma de decisiones, pues ya haya dicho algunas cosas para que se tenga en cuenta. Entonces, yo, por ejemplo, tengo mi documento de voluntades anticipadas elaborado y registrado desde hace unos años y es posible que en la vida haya que utilizar ese documento, por así decir, para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque a lo mejor no pierdo la capacidad para decidir nunca. A lo mejor me hago mayor o tengo una enfermedad en la que no conlleve una pérdida de la capacidad para decidir, por lo tanto, expresaré mis preferencias. Cuando me informe el médico o la enfermera, yo diré a lo que me proponen, pues acepto o rechazo porque yo puedo participar. Pero aunque no llegue a utilizarse nunca, ese proceso de reflexión ya tiene sus ventajas. Tiene ventajas, porque si además lo comparto con la familia, con la gente que me quiere, pues eso hace que hable de cosas que me apetece hablar, que a lo mejor provoque en mi pareja o en mi hija esa conversación que a veces queremos evitar, ¿no? Esto nos pasa mucho con pacientes crónicos, cuando pasan a una fase más avanzada, pues que igual el enfermo quiere hablar de cómo va a ser un poco el futuro y la familia protege. O al contrario, el enfermo o la enferma tiene una dificultad para expresar sus emociones, no le gusta hablar del tema, pero la familia, los cuidadores quieren ver un poquito más allá y decir, bueno, cuando vengan un poco peor dadas, cuando ocurra esto que parece que puede ocurrir, ¿qué es lo que haremos? ¿No? Es como en los partidos de baloncesto, cuando se pide tiempo muerto, es como, bueno, paramos un poquito, ¿dónde estamos? Vamos a organizar el equipo y ahora vamos a hacer este sistema para jugar este ataque o esta defensa, ¿no? En nuestra vida sería lo mismo, vamos a parar un poquito, reflexionar, ver lo que me importa a mí, lo que valoro más, qué opina mi familia, qué personas que tengo al lado con las que quiero compartir esta reflexión y expresarlo, ¿no? Esto es un poco una reflexión, parar un poquito y avanzar. Entonces, nosotros cuando proponemos a alguien hablar de este tema, lo hacemos por muchos motivos. Primero, lo ofertamos a nivel poblacional, ¿no? Como estamos haciendo hoy esta tarea. Es decir, bueno, esto es interesante para todos, no solo para personas mayores, no solo para personas enfermas. Es verdad que tendrá una practicidad más en ese grupo de pacientes o de personas, pero tiene interés para toda la población. Entonces, ofertamos el poder hablar y nosotros lo hacemos sobre todo
en el ámbito de las consultas, sobre todo en la atención primaria. Los médicos y enfermeras aquí en el País Vasco tienen la formación para atender y para proponer a las personas que van a los usuarios que se hable de esto, ¿no? Esto lo podemos hacer en cualquier centro de salud y también en las consultas ambulatorias de otras especialidades, de hematología, de oncología. Es un trabajo intenso de formación y de estar pendientes y de ayudar, y sobre todo en momentos tan duros como hemos pasado en los últimos meses, de falta de tiempo. Y claro, cuando una enfermera o un médico de atención primaria tiene 6 minutos para atender a un paciente, es difícil que podamos darle 40 minutos, 45 minutos para hablar tranquilamente con el paciente y la familia. Pero estamos intentando que eso sea así. Y además no son actuaciones o conversaciones que se tengan todos los días, sino periódicamente con un paciente crónico, pues ir hablando de esto. Hemos elaborado una serie de documentos para que de reflexión, para que el paciente o la persona lo pueda leer, pueda escribir y que vaya un poquito reflexionando sobre estas cuestiones de la vida, de los valores, preferencias y del final de la vida. A veces utilizamos algunos materiales, como nosotros editamos hace tiempo unas cartas que se titulan ¿Qué es importante para mí en el final de la vida? Estas cartas nos ayudan mucho a dinamizar. Si hoy estuviera en Sevilla, lo podríamos hacer en grupo, en una sala. Son cartas que en el reverso tiene esa frase todas, que es importante para mí en el final de la vida, y luego en el anverso tienen frases, ¿no? Por ejemplo, resolver cuestiones pendientes con familiares o amigos, que se respeten mis deseos o preferencias, hablar y ser comprendido, no tener dolor. Bueno, hay 28 frases y lo que hacemos es elegir. Si estuviéramos hoy, como digo, en Sevilla, haríamos a lo mejor 2 grupitos y repartir una baraja de cartas a cada grupo y elegir de esas 28 frases las 10 más importantes para el grupo, o a nivel individual las 10 más importantes para mí. Todas son importantes, pero vamos a elegir las más importantes. Y cuando hacemos planificación compartida de la atención, por ejemplo, con una persona que designa a su marido o a su hija como representante, le damos una baraja a cada uno de ellos. Entonces, la persona que hace el documento elige las 10 más importantes y la otra persona que ha elegido como representante elige las 10 que cree que ella va a elegir, para ver luego el contraste si nos conocemos bien o no. Entonces, para saber, igual dice, ahí va, mamá, no sabía que te preocupaba o que querías estar en casa hasta el final, o que prefieres o te importa mucho el dolor o la falta de aire. No, un poco fomentar estas conversaciones. Son dinamizaciones muy útiles. O a veces utilizamos escenas de películas o de series, pero cualquier material que sea apropiado para dinamizar esas. Entonces, todas esas reflexiones sobre los valores y preferencias, planteando luego escenarios concretos, como digo, por ejemplo, a un paciente con ELA, si vemos que va perdiendo la funcionalidad para poder alimentarse, habrá que ir planteando la conveniencia o el asesoramiento, el consejo de colocar un tubo al estómago, una gastrostomía, para seguir aportando nutrición. Esto es una técnica, un procedimiento que no es que hay que hacerlo sí o sí, es un procedimiento que tenemos que explicar al paciente y a la familia, dar la información adecuada, nuestro consejo como personal sanitario, pero finalmente es el paciente el que elige si se coloca la gastrostomía o no. Mientras la persona sea competente para decir, si tiene la capacidad de participar en la toma de decisiones, es lo que el paciente diga. Lo que el paciente diga dentro de lo que nosotros ofertamos. Obviamente, si un paciente dice, no, yo creo que me hagan una resonancia semanal, obviamente no, esto no está indicado. Dentro de lo que le podemos ofertar de tratamientos y procedimientos, no haremos nada si el paciente no nos autoriza para ello. Como sabemos, hay personas, sobre todo más personas mayores, por lo menos en el ámbito del País Vasco suelen ser más los hombres de más de 75 años, muchas veces delegan en la mujer o delegan en los hijos, ¿no? Perfecto, si usted no quiere participar, dígame a quién me dirijo para tomar las mejores decisiones porque le conoce, ¿no? Las decisiones por representación. Entonces, esto es muy importante en el proceso de planificación. Como estamos pensando en explorar valores y preferencias y expresar estas preferencias,
para que se tengan en cuenta siempre, pero sobre todo para que cuando yo no pueda decidir por una demencia, por un ictus grave, por un coma, por cualquier situación que me haga perder esa capacidad neurológica de entender la información, de valorar riesgos y consecuencias y expresar una decisión, en ese momento, pues una parte muy importante de esta planificación es nombrar, designar a una persona o varias que sean mis representantes. Quiere decir que cuando yo no pueda decidir, confío en que esa persona va a decidir bien como si yo estuviese competente para hacerlo. No es que decida por mí, no es que me sustituya en la decisión, sino que, bueno, la persona que en mi documento, en este caso yo designo representante a mi mujer, pues confío en que cuando, si a un momento yo no puedo decir, ella va a decidir no porque piense lo mismo que yo, no tiene por qué, sino que me conoce bien y respetará lo que yo he expresado en esas conversaciones y en ese documento. Entonces, esto es una parte importantísima a todos los niveles, en todas las etapas, tanto si estoy sano y tengo una experiencia de cuidado, como decía, o tengo una enfermedad, porque como sabéis, si una persona no puede decidir, lo que hacemos es, primero, ver si tiene un documento de voluntad vital anticipada, pero si no lo tiene, nos apoyamos en la familia cercana. Bueno, pues Iñaki está enfermo, ¿qué hubiera elegido en esta situación? ¿Qué opináis vosotros que sois la mujer, los hijos? ¿Qué opináis? ¿Qué habría hecho él? Si tenemos alguna duda, nuestro consejo actual. Es un poco la interlocución válida en ese momento. Si no hay familia o la familia no puede participar, es el equipo sanitario el que toma las decisiones pensando en el bien del paciente, ¿no? Entonces, en el documento de voluntad vital anticipada lo que podemos es designar las personas que yo quiero que sean mis representantes. Normalmente no es obligatorio, eso también lo quiero dejar claro, que no es obligatorio legalmente hacer un documento, puedo hacer un documento sin ninguna representación, no nombro a nadie, digo lo que me gustaría que se hiciera, pero no nombro a nadie. Está bien y es legal y tiene su validez, pero a la hora de ser prácticos tiene mucho más interés que se designe a una persona o unas personas como representantes. Normalmente, en España, normalmente solemos designar como representantes a alguien de la familia, normalmente, por nuestra forma de vivir. En Estados Unidos seguramente será, o es de otra forma, ¿no? A lo mejor es el abogado de la Asociación de Pacientes con Enfermedad, porque no tienen tanta relación familiar. Nosotros que vivimos en familia, y ojalá, ¿no?, el mundo mediterráneo ojalá se mantenga así, tiene muchas ventajas de vivir así para este tema de la planificación. ¿Por qué? Porque la autonomía no es una autonomía a la hora de tomar decisiones tan anglosajona o tan, bueno, norteamericana, ¿no?, de yo tengo un derecho y lo ejerzo, sino es una autonomía que se llama relacional, ¿no? Cuando vamos a tomar decisiones importantes, generalmente lo comentamos con los amigos. Oye, voy a cambiar de trabajo, me han ofrecido tal, pues lo pienso con la familia, con los amigos. Oye, mira, el viernes nos juntamos a cenar y lo hablamos un poco a ver qué me aconsejáis. Generalmente tomamos decisiones, o me voy a comprar un piso o voy a de vacaciones. Generalmente, sobre todo son decisiones importantes, lo comentamos con la gente que apreciamos, ¿no?, que nos puede aconsejar bien, ¿no? Esto es lo que se llama la autonomía relacional. Yo voy a decir, pero yo decido en base a mis relaciones, mi red emocional, por así decirlo, ¿no? Recuerdo siempre una imagen de una diapositiva de una enfermera de origen nigeriano que trabaja en Londres, en un hospital, y ella mostraba cómo se toman las decisiones en el hospital en Nigeria donde trabajaba antes. Y era una fotografía en la que sale la paciente en como un camastro y la familia y el médico y la enfermera y tal, pero la familia eran 25 familiares ahí al lado, en el suelo, sentados. En ese país la forma, decía ella, la forma de tomar decisiones es así, todos juntos, ¿no? Y todos compartiendo y hablando, ¿no? Nosotros no tanto, pero sí que es verdad que lo compartimos. Entonces, eso es lo que llamamos la autonomía relacional, ¿no?, y lo que tenemos que promover. Por eso llamamos planificación compartida, porque compartimos esas decisiones con la familia. Entonces, esto del nombramiento de representantes es una parte muy importante. Y obviamente yo puedo cambiar de opinión y por lo tanto puedo cambiar
lo que yo he dicho en mi documento. Yo puedo cambiar de representante. Si yo elijo a mi mujer como representante y bueno, pues nos separamos o fallece, pues obviamente yo podré cambiar de representante. Esto es o más habitual, por ejemplo, pues una persona que hace un documento y tiene hijos menores de edad y dice, bueno, pues de los 3 hijos que tengo, 2 hijos, pues mira, la mediana es una chica que le gusta hablar de estos temas, tengo esa confianza, para este tema sanitario no rehuye la conversación, incluso si hablamos del morir, de la vida, pues cuando sea mayor de edad sanitaria, pues le incluiré como representante porque le tengo hablado. Esto para que sepamos que ese documento que hacemos no es el documento de la Junta de Andalucía ni del Servicio de Salud, no, es un documento de cada uno de nosotros que lo podemos modificar, ¿no? Entonces, es bueno hacer el proceso en orden, hacer la reflexión, conversar, hablar con la gente de mi entorno, mi familia, hablar con las personas que me cuidan o me pueden cuidar y luego sí elaborar un documento donde esto quede registrado, sabiendo que ese documento a veces nos da un poco de miedo firmar algo y esto es para siempre mientras no lo cambie, como cualquier documento personal, ¿no? Entonces, tiene que ser algo evolutivo, que si yo lo hago en una etapa de mi vida de salud y de juventud, pues que esto lo vaya modificando a lo largo de la vida. Es verdad que personas sanas y jóvenes, bueno, pueden hacer esa reflexión, pero no es habitual que hagan un documento. Por sí, cuando nos vamos haciendo un poquito más mayores, cuando vamos cuidando de alguien o aparece alguna enfermedad, cuando empiezan las goteras, es cuando nos hace pensar un poquito sobre todas estas cosas, ¿vale? Entonces, ¿tiene interés el elaborar un documento? Tiene mucho interés. Es muy práctico porque luego, aunque mi médico sea Mercedes y sea mi médico de primaria y o la oncóloga si tengo una enfermedad neoplásica, o sea, tengo ya un vínculo, es posible que en el proceso de atenderme a mí, en el curso de la enfermedad y de la vida y seguramente en el morir, me van a atender otras personas. Entonces, que si yo puedo expresar mis preferencias, lo voy a decir, pero si llega el momento que no puedo hacerlo, el médico, el personal de la enfermería puede consultar ese documento para decir, Iñaki dijo esto, ha expresado varias cosas y además su representante es esta persona o estas 2 personas a las que hay que llamar y vamos a tomar decisiones con ellas. Entonces, tiene mucho interés elaborar un documento y registrarlo, ¿eh? En cada comunidad autónoma se hace de una manera, pero bueno, similares. Entonces, la conveniencia del registro es para que quede constancia y que luego lo podamos ver en la historia clínica del paciente con más facilidad, ¿no? Y ya eso depende del sistema de historia electrónica y demás. Aquí lo podemos ver en el ordenador, cuando atiendo a un paciente, si tiene el documento registrado. Y el propio paciente y la familia, si está autorizada, lo pueden ver en la aplicación del móvil también. Bueno, pues simplemente para que quede constancia. Como os decía, en otros lugares, por ejemplo en Canadá, yo vi un sistema que tenían hasta pulseritas con el código de barras o ponen imanes en el frigorífico, gente que vive sola, y bueno, si viene alguien a atenderme, a través ahora sería con un QR, pues pueden ver el documento. Ese documento lo que hace es eso, recordar lo que esa persona nos había hecho previamente. Entonces, en un documento, ¿qué solemos poner? ¿Qué es lo que se suele expresar? ¿Qué solemos escribir? Porque mucha gente cuando hacemos un documento, ayer por ejemplo hice una segunda entrevista, nosotros solemos hacer aquí 2 entrevistas y en la segunda proponemos un documento elaborado para esa persona. Es una persona con una enfermedad neurológica degenerativa y ya había hecho la reflexión, ya habíamos tenido conversaciones con ella, con su marido y ayer hicimos el documento en base a lo que ella prefería. Entonces, ¿de qué solemos hablar? La primera parte es lo que os decía, escribimos valores y preferencias, que es importante para mí, ¿no? Como os decía, tenemos bueno, pues como unas pistas de qué es lo que suele poner la gente, de eso, que valoro más la calidad de vida que la cantidad de años vividos, para mí es importante no tener dolor, para mí es importante que mi familia no sufra, que esté adaptada a mi proceso, para mí es importante no ser una carga, como decía, una serie de cosas, ¿no? De valores y preferencias. Luego solemos hablar de situaciones más concretas, ¿no? Es decir, si tiene una enfermedad concreta, hablaremos de eso, de cómo puede evolucionar. Si es una persona con una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, hablaremos de por dónde puede ir esa enfermedad, qué escenarios se pueden plantear y qué es lo que podemos hacer y lo que elegiría esa persona. Si es una persona sana, escenarios más hipotéticos, ¿no?
o si es esa mujer que ha cuidado de su madre con demencia, es decir, si yo tuviera un estado de demencia avanzado y no reconozco y tal, quiero que se me atienda de esta forma, prefiero que no se me alargue la vida, por ejemplo, quiero el confort. Hablamos también de incluso de sedación y sedación paliativa, y es una forma de explicar a la ciudadanía, a los usuarios, qué significa esto de la sedación paliativa, qué significa morir bien, porque el morir bien depende de muchas cosas, ¿no? Y depende sobre todo del respeto y de la dignidad, ¿no? Entonces, morir bien se puede morir bien en una UCI, se puede morir bien en el domicilio, se puede morir bien en una residencia, si lo que hacemos es adecuarnos a las preferencias de esa persona. Si es muy importante para esa persona estar acompañada, pues procuraremos un acompañamiento. Generalmente a todos nos gustaría estar acompañados, obviamente no tener dolor, no sufrir, no tener fatiga, y a muchas personas dicen, bueno, yo me gustaría que la parte final de mi vida fuera en casa, es un muy importante lugar, en casa si es posible, claro, porque si lo hablo ahora, si ponemos en común, pues habrá gente que diga, bueno, yo sí, en casa me gustaría, pero qué sé yo, cómo voy a estar en esa fase, qué enfermedad tendré. Entonces, bueno, simplemente expresar que, bueno, en principio me gustaría en casa, pero entiendo que si es una carga para mis cuidados de la familia, igual es mejor que me atiendan en una residencia o un centro sanitario, o valoro más que el lugar, valoro el no ser una carga o no sentirme una carga, o muchas personas dicen, mire, yo lo que deciden en ese momento mis familiares o mis cuidadores estará bien hecho, ¿no? No me importa tanto. También hablamos de aspectos como la donación de órganos, esto es muy importante, de órganos y tejidos, ¿no? Porque, bueno, por ley ya sabéis que todos somos donantes de órganos, salvo que digamos lo contrario, pero cuando una persona fallece, generalmente en un entorno hospitalario, generalmente en la UCI, aunque hay otras formas de donación, y se puede ser donante, generalmente por una muerte cerebral, por una lesión cerebral irrecuperable, pues se pregunta a la familia para solicitar su autorización. Yo en un documento de voluntades anticipadas puedo decir que quiero ser donante de forma activa, ¿no? Por lo tanto, estoy diciendo, ya os doy mi permiso, que si se da esa situación, os doy mi permiso para que se pueda donar, porque eso tiene mucho que ver con el sentido de la vida que decía antes, con el legado y con la trascendencia, ¿no? Para el paciente, porque si yo digo, bueno, el día que me muera, si creo que podré, siendo donante, podré salvar alguna vida o mejorar la calidad de vida de otras personas, pues eso me reconforta. Y para la familia que se queda, también da mucho consuelo. Es decir, bueno, la muerte de mi marido, de mi padre, de mi hermano, también ha servido para que otras personas puedan seguir viviendo. Esto es muy importante para mejorar el duelo en esa familia, ¿no? Entonces, ese tema de la donación es fundamental abordarlo, por lo menos hablarlo. Hay personas que no quieren hablar, lo mismo que de donación que de otros temas, pero es un tema importante para abordar. Entonces, que se refleje en ese documento si esa persona le gustaría ser donante de órganos o tejidos, llegado el caso, ¿no? Si se puede. Y no es contradictorio el decir, me gustaría estar en mi casa hasta el final, que fuera la parte final de mi vida en el domicilio, y ser donante, que generalmente requiere estar en el hospital. Como no sé cómo va a ocurrir, siempre decir, si es una enfermedad larga o si es una enfermedad en la que pueda estar en casa, yo prefiero estar en casa. Pero si se da una circunstancia de que tengo un accidente y puedo ser, después de fallecer, puedo ser donante, pues me gustaría que se reflejase, que se supiera que soy donante. Porque también sabéis que hay muchas personas de asociaciones o a través de asociaciones que tienen una tarjetita de soy donante y tal. Está fenomenal que eso, bueno, da a conocer a la familia su preferencia, pero por así decir no tiene vinculación legal. En cambio, un documento de voluntades anticipadas, de voluntad vital anticipada, sí que tiene vinculación legal para decir yo quiero ser donante y lo expresé así, ¿no? Esto es muy importante. Y luego hay otros temas que suelen aparecer en estas conversaciones, incluso se refleja en el documento, que son aspectos también no sanitarios. No lo solemos poner, pero si es importante para la persona, pues también se ponen. Y digo aspectos relacionados con las despedidas, funerales, enterramiento, incineración, este tipo de cosas que a nosotros nos importa que se hable en la familia, ¿no? Para que se aclaren cosas, ¿no? Porque a veces dice una persona que nos ha pedido una consulta o una cita para hacer voluntades anticipadas, también quiere decir eso, que quiero ser incinerada y qué tal. Entonces igual dice el hijo, no, pero eso
eso ya se verá o tal, o no es cuestión de hablarlo aquí. Sí, se puede hablar, lo importante es que se hable. Lo importante, decimos, que la familia conozca esa preferencia. Si es muy importante para esa persona que se refleje en el documento, lo ponemos. Pero es verdad que el documento va dirigido al médico responsable, al médico que va a tomar decisiones, entonces el médico no se va a ocupar de eso. Pero bueno, es importante que para que la familia lo sepa. Y luego hay personas que como el documento es un documento abierto, un documento un poco adaptado a cada persona, hay personas que le dan importancia, por ejemplo, al tener buen aspecto, a estar bien peinado o peinado, a oler bien, por ejemplo, ¿no? Personas que hoy es el día del cáncer de mama, ¿no? Pues recuerdo un par de pacientes que tenemos ahora con cáncer de mama, con algunas lesiones que, bueno, pues que necesitan unas curas y que huelen no bien. Entonces, para esa persona decir, bueno, a veces me da corte que vengan a visitarme a casa porque huele, porque tal, me retraigo un poco, pues en la parte final de mi vida es muy importante para mí pues que eso no genere rechazo y estar bien limpia, bien aseada, oliendo bien, bueno, eso es muy importante. Es decir, parece que son cosas banales cuando alguien dice es importante para mí estar bien cuidado, aseado, estar guapo, guapa en el final, pero tiene mucha importancia en ese sentido. Entonces, como veis, todas esas conversaciones iniciales de reflexión las vamos centrando en valores, en situaciones concretas, en toma de decisiones, que a lo mejor en mi documento son generales, pero cuando me haga más mayor o cuando surja alguna enfermedad, concretaré con ayuda de las personas que me cuidan de lo que me puede pasar y para ir expresando mis preferencias, por si acaso en ese momento yo no puedo hacerlo. Y luego cuestiones que siempre se repiten, que es bueno abordar, como el lugar donde me gustaría ser atendido al final de la vida, donación y aspectos relacionados con la despedida. Y por supuesto, como os decía, muy importante el tema de la representación. Es decir, es una oportunidad para que expresemos quién queremos que sea el interlocutor. Porque nos pasa a veces, sobre todo en familias numerosas, yo que sé, estamos haciendo un proceso de planificación con un matrimonio mayor que tienen 6 hijos, ¿no? Me estoy acordando de una familia hace unos meses y le decía yo a ella, a la madre, bueno, ¿y usted quién elegirá como representante? Dice, bueno, pues los seis, ¿no? Tengo 6 hijos, pues los 6. Y yo le suelo decir, así un poco, bueno, depende un poco cómo es la persona, decir, bueno, si usted tiene que organizar un viaje a Benidorm a Canarias, ¿a quién se lo encarga? Ah, pues a mi hija Sandra, que para eso es muy hábil, buscar en internet, vale, pues Sandra es buena para eso. Si se le estropea una bombilla en casa, como usted ya es mayor, es mejor que no se suba a la escalera, ¿a quién se lo dice? Ah, pues se lo digo a Gonzalo, que Gonzalo sabe. Pues, por lo tanto, usted ya identifica quién de sus hijos es mejor para algunas cosas. Entonces, para este tema tan sensible, seguro que de los 6 a uno pues no le gusta hablar mucho de estas cosas, de rehuye y mamá, no digas esas cosas, ya lo haremos, hablar de la muerte, no. Esa persona no le voy a elegir seguramente como representante porque a la hora de tomar decisiones o a la hora de tener estas conversaciones le molesto, por así decir. Voy a elegir de esos 6 hijos 1, 2 o 3 que sean los que me van a representar. No quiere decir que esas personas no, a la hora de tomar decisiones no lo pongan en común con el resto de hermanos, pero es verdad que para estas cosas es bueno este hijo y esta hija, ¿no? En ese sentido. Entonces, yo creo que podéis hacer esa reflexión personal de vuestro caso, si no habéis hecho un proceso de reflexión, de planificación o no tenéis un documento y os gustaría hacerlo en el futuro, una parte importante es saber quién elegiríais como representante. Que, como digo, no hay límite, es aconsejable que haya alguien, pero suele ser 1 o 2 personas, suele ser lo habitual y generalmente del entorno cercano. No tienen por qué ser familia, como decía, generalmente lo son, porque lo elegimos así, pero puede ser un amigo, puede ser otra persona en la que confío. De hecho, hace unos meses tuvimos un caso muy bonito en el sentido de que fue una toma de decisiones complicada porque una señora con una enfermedad neurológica aguda, o sea, que podía revertir, pero tuvo un periodo de tiempo que había que tomar decisiones y no era competente, no era capaz de participar porque no tenía la capacidad de comprender la información y expresar una decisión. El caso es que su marido estaba muy pendiente, muy buen cuidador, pero ya en su documento de voluntades anticipadas había elegido
a un cuñado, bueno, además era un excuñado, porque tenía muy buena relación con él en estos temas, ¿no? Entonces, bueno, como digo, no tiene por qué ser la persona más cercana, sino es verdad que el marido, y además lo decía, sí, yo sé que es Jorge, la persona que es el interlocutor a la hora de tomar decisiones, me compartirá las cosas, pero es verdad que ella ha elegido a él, yo soy su marido y estoy para lo que estoy, pero a la hora de tomar decisiones va a ayudar más Jorge, que habla mucho de estas cosas con ella, con mi mujer, ¿no? Es decir, que hay casos de todo tipo. Entonces, sí me gustaría bueno, iniciar un poquito de conversación. Como no somos tantos, podríamos abrir micrófonos y preguntar y atender dudas, pero lo que quería transmitir es que la planificación compartida de la atención, solemos decir que son conversaciones que ayudan. Ayudan a la persona que hace la reflexión, pero ayuda también a la familia, el entorno cercano, para saber, para conocernos, y desde luego nos ayuda mucho a los profesionales cuando tenemos que tomar decisiones para saber realmente lo que le importa a esa persona, a esa persona que tenemos delante, que estamos atendiendo. Y como vuelvo a repetir esa frase de es fundamental que la enfermedad nos pille pensados, que hagamos esa reflexión y que las podamos expresar. Nuestro deber como profesionales, los que trabajamos en la asistencia, es promover esos espacios de conversación, ¿no? Y desde luego es una gozada que haya iniciativas como la de Sevilla Contigo, pues que promueven este tipo de debates, de sesiones, para que tengamos esa reflexión y que luego cada uno de nosotros lo comparta con su entorno familiar y de amigos. Así que me gustaría que pudierais conversar conmigo, que pudiéramos hablar en común un poquito de dudas, sugerencias, opiniones. Estoy abierto y encantado de participar. Muchas gracias, Iñaki. Ha habido un par de preguntas en el chat y si quieres te las comparto, aunque si ellos quieren matizarla o lo que sea, pues le damos la voz, no hay ningún problema. Te comparto también estas dos preguntas para que vayan un poco siendo también empezando este diálogo. Begoña Carretier nos pregunta que si bueno, decía que ella tenía, te dice que parecen estupendos, ¿no? Le da mucho valor e importancia a los documentos y las cartas que ayudan a explorar y expresar los valores y preferencias, ¿no? Porque dice que sin ello cuesta mucho ir trayendo esas ideas a la mente, ¿no? Y pregunta si es normal pensar que en esos familiares o representantes no sean capaces de llevar a la práctica lo que se ha expresado en cuanto a valores y preferencias, ¿no? Y quizás también, si no eres capaz después de llevarlo a cabo, cómo afecta a lo mejor eso también a los familiares, ¿no? Claro, sí, pensando en que llegado el momento de tomar decisiones, ese representante no sea buen interlocutor, entiendo, o que tome otras decisiones contrarias a lo que ponía el documento. Quiero entender. Le voy a dar la voz a Begoña, si quieres. Begoña, te doy el audio, ¿vale? Te he dado... No sé si estás por ahí. Esto, bueno, sí, entiendo. Es una pregunta muy frecuente. Ahora tienes audio, Begoña. Sí, vale. Pues ese es, no sé, es que a mí yo me planteo de pronto, bueno, ¿y si ellos al final no van a ser capaces porque se vean en una situación apretada o muy disconformes con lo que se ha deseado? No sé, como Claro. vemos que situaciones tan tensas al final. Sí. Claro, entendido. O sea, no es que esto sea una panacea y ya va a facilitar todo y las decisiones van a ser tranquilas y bien tomadas. Esto lo facilita. Obviamente, si yo preveo que nombrando a mi hermano como representante para la toma de decisiones, le veo que, como decía antes, le incomoda estos temas, que no le gusta hablar, que es un marrón para él, esto no le elijo como representante. O sea, le quiero mucho, pero no le voy a elegir como representante. Le podré elegir a otra persona. A lo mejor es mejor un amigo o mi sobrina que es enfermera y que hablo mucho con ella. O sea, pero es verdad que al final yo confío en que esa persona que elijo como representante, llegado el momento, va a ser mi voz. Obviamente, si está muy en desacuerdo con mis preferencias, pues va a ser complicado, pero yo, esto se basa en la autonomía, la toma de decisiones, pero también en el respeto. Yo elijo a un representante y obviamente el representante tiene que aceptar. Es decir, yo igual nombro a un amigo, le propongo, que esa persona tiene que aceptar, tiene que saber cuál puede ser su papel
y yo confío en que llegado el momento ese amigo va a tomar las decisiones que yo hubiera tomado porque me conoce bien, porque hemos hablado muchas veces de estas cosas y llega el momento. Es verdad que luego puede llegar el momento y esté afectado emocionalmente, pero normalmente mi experiencia, tanto en paliativos como en cuidados intensivos en estos años, cuando se ha hecho el proceso bien, como decía la muñequita, el proceso de reflexión, toma, planteamiento de situaciones y luego elaboración de documento, las decisiones son mucho más fáciles, ¿no? Y el representante ayuda mucho. Pero es verdad que es como, por ejemplo, cuando alguien dice, aquí, ¿no? El País Vasco, que somos muy de ir al monte, pues mucha gente, yo quiero ser incinerado y las cenizas que las echen en el monte no sé cuál. Vale, yo confío en que mi familia lo vaya a hacer. Yo no voy a estar ahí. Entonces confío. Entonces, esto es lo mismo. Yo confío en que la persona que he nombrado como representante, llegado el momento, como ya lo hemos hablado, va a respetar y va a ser un poco el que sea mi voz en ese momento, ¿no? O sea, es algo como coherente. ¿Puede haber discrepancias? Sí. Es verdad que la ley también, la Ley de Autonomía del Paciente de 2002, que habla de las voluntades anticipadas, prevé que si el personal sanitario, el médico, ve que el representante está yendo en contra de lo que decía el documento, pues puede incluso tomar esas decisiones sin tener en cuenta al representante. Pero es que a mí no, en la práctica no me ha pasado nunca. Si el proceso está bien hecho, esto no suele pasar. A veces ocurre, si cuando hay en algún registro, se hace en algún documento en el que hay nombramiento de representante, pero esa persona que ejerce de representante no ha participado, simplemente, oye, me firmas esto y tal, y luego a los años, no me acuerdo qué era y tal, eso a veces no aporta mucho, ¿no? Pero cuando se hace el proceso bien y yo, eso, elegir a mi representante no es firmé en el 2010 y ya está, sino cada cierto tiempo ir hablando y te acuerdas, o no sé qué, mira, ha habido un caso o me ha surgido esta situación o bueno, confío, bueno, pues ahora con todo el tema de la eutanasia, por ejemplo, que ha hecho reflexionar y debatir sobre este proceso, pues eso, el ir hablando con el representante que he elegido hace bueno, que me siga conociendo y siga teniendo en cuenta mis preferencias. Muchas gracias. Gracias. Voy a darle el audio también a May Isabel, que había hecho una pregunta. Si quieres la puedes ahora activar tu audio. Contestada, era simplemente, como hablabas todo el tiempo de la familia, muchas veces, bajo mi experiencia, es mejor alguien ajeno a la familia. Y parecía como que no cabía, no que cualquier persona puede serlo. Sí. No hay una limitación legal. No, cualquier persona como representante. Lo que te decía es que normalmente en nuestro entorno, en España, generalmente suele ser alguien de la familia, generalmente, porque coincide, no tiene por qué ser, ¿no? Generalmente elegimos a alguien del entorno cercano, ¿no? Pero no tiene por qué, como dices tú, y puede ser un amigo, puede ser una persona. Decía que en otros países no suele ser familiar porque no tiene esa relación, pero aquí que vivimos más en familia, pues suele ser lo habitual. Pero puede ser Incluso, perfectamente una amiga. si me permites, vinculando a lo que preguntaba antes Begoña, evidentemente mi experiencia nada que ver con la tuya, es de puro voluntariado y es mínima, ¿no? Pero hay muchas veces que el paciente dice, es que yo sé que mi mujer no va a ser capaz de a necesitar prolongar mi vida como sea. O yo sé que mi hijo, que no sé cuánto, y entonces prefiero a alguien que sé que me conoce, que me respeta, que entiende mi estar, pero que aunque haya mucho vínculo emocional, no hay el vínculo familiar. Y desde ese punto de vista he conocido varios casos donde al final se ha elegido a alguien ajeno a la familia, sabiéndolo a la familia, sin ningún tipo de cosa rara, pero yo no vas a ser capaz, y lo siento, pero yo quiero que sea así y prefiero a otra persona, ¿no? Sí. En esos casos yo lo que suelo aconsejar es, perfecto, o sea, eliges a otra persona porque igual crees que emocionalmente tu familia cercana no le va a costar mucho. Entonces, elijo como representante a una amiga, ¿no? Vale, Pues, pero que la familia lo sepa, como decía de ese excuñado, que la familia sepa, bueno, pues he elegido porque no quiero que emocionalmente os puede sobrecargar tener que tomar decisiones en mi nombre, situaciones que pueden significar el no continuar viviendo, pues prefiero que lo haga este amigo mío o esta amiga. Entonces, que la familia lo sepa, ¿no? Para que no haya conflictos con esa persona. ok, gracias. Te doy la palabra, Crisálida, ¿puedes? Sí, hola, buenas tardes. Hola. Yo quería aportar una experiencia personal en la que me reafirmo, ¿no?
Y es que cuando yo fui a hacer mi documento hace muchos años, que ahora me planteo modificarlo porque ya la eutanasia ni se pensaba, ¿no? Entonces yo recuerdo que entonces yo pues vivía en pareja y fuimos a hacerlo, ¿no? La pareja fuimos a hacerlo y tal. Pero yo había visto, o sea, yo entendía que la manera en que mi pareja veía las cosas y cómo reaccionaba y cómo pensaba, no podía, yo sabía que con él no podía contar para hacerlo como yo quería, ¿no? Entonces planteé que no quería que fuera él, o sea, que yo prefería que fuera mi hijo, un hijo mío el mayor, que pensábamos muy parecido, que él está, por supuesto, me apoya en la eutanasia, en lo otro, en lo que haga falta y tal, ¿no? Eso fue difícil, no fue fácil, porque claro, fue un palo para el ego y para, hombre, y para su tal de decir, joder, ¿cómo prefieres a tu hijo a mí, que yo soy tu pareja, ¿no? Con quien estás viviendo? Pero yo lo que quiero decir con esto, y es que pasado mucho tiempo que ha pasado de esto, es que me reafirmo y en que animo que si alguien se encuentra en esta situación, que por encima de todo haga valer su deseo y saber, porque sabemos quién tiene la capacidad, ¿no? De hacerlo como nosotros queremos y necesitamos, ¿no? Que creo que es una cosa muy importante en la que no deberíamos ceder por otras razones. Me parece muy importante, sí. Muy bien. Interesante. Isabel, puedes hablar. No, tienes que reactivar tu audio. Ya. Ahora. Uno es un caso concreto de una persona que hace no mucho me contó, en Andalucía. Ella hace, yo creo que un año antes del COVID, más o menos, para ubicarnos, fue a Virgen del Rocío, al lugar adecuado para eso, para hacer este documento de últimas voluntades. Lo dejó hecho, sin una copia, es decir, está hecho formalmente con todos sus... Y por curiosidad un día se metió en ClíSalud, no sé qué sea el equivalente de Euskadi, para ver su estudio clínico y vio que ahí había un apartado para eso y eso no estaba metido dentro. Porque el médico de cabecera o cualquier médico que quiera acceder a eso no sabe que eso existe. Es algo muy concreto, pero ¿cómo se resuelve esto? ¿Sabéis que en Andalucía le haya pasado esto a más gente o no sé si me estoy explicando? Sí, lo que no te puedo contestar yo porque no conozco bien la historia electrónica en Andalucía, no la conozco bien y como nosotros los documentos que se envían al registro, porque claro, yo puedo hacer un documento legalmente en un bar o cenando con los amigos con 3 testigos y es un documento válido, pero no está registrado y por lo tanto no se conoce. Entonces, la mayoría, bueno, el 100% de los documentos que nosotros hacemos los enviamos al registro, ya sabes que hay un registro en cada comunidad autónoma. Se fue a hacer literalmente al registro, con una enfermera que hace como notario, que se fue a hacer literalmente en el registro. Entiendo que sería un error, ¿no? Sí, sí. Aquí también hay 3 formas, con 3 testigos, el registro, el notario. Pero digo que cuando el registro le llega el documento y lo valida, nos lo da, por lo menos aquí nos lo da a conocer, nos lo envía. Entonces aparece en la historia clínica un icono, que es el documento de voluntades, y hacemos un doble clic y aparece el documento, ¿no? Y además aquí tenemos la pega que solo lo podemos ver los médicos, el personal de enfermería no, que es algo que estamos peleando para que obviamente una enfermera lo pueda ver también, porque sí es pertinente, ¿no? Para tomar decisiones o en una residencia y demás, ¿no? Pero eso ya depende de la historia electrónica, cómo se vincula, qué tal. O en el ámbito residencial también, aquí la historia clínica es compartida, aunque no es la misma exactamente, pero en el ámbito residencial también se podría ver el documento. Pero eso ya depende un poco del sistema informático de cada lugar. Bueno, Jorge Humberto desde Colombia también dice que es muy importante para facilitar y al mismo tiempo a la familia tomar las decisiones este documento, ¿no? Y que le parece que ordena y facilita muchos aspectos del manejo. Sí, la verdad es que sí, de eso que decía Jorge Humberto, yo también coincido. O sea, es verdad que la persona que hace el documento, si es un paciente, una persona con enfermedad, le ayuda un poco a conocer el itinerario de su enfermedad, reflexionar y demás, pero sobre todo en el ámbito de los pacientes crónicos o con enfermedades de larga duración,
ayuda muchísimo a las familias, como dices, para ir preparando, saber cuál va a ser nuestro papel y cuando haya que tomar decisiones, pues que ya esté todo más o menos hablado. Es verdad que en una conversación y por supuesto en un documento no podemos escribir todo lo que nos puede pasar en la vida, pero más o menos lo más previsible por mi enfermedad o mi situación, pues hablar de esas situaciones y saber un poco lo que haríamos, ¿no? También importante quizás también quitar los tabús, ¿no? Y empezar a hablar desde que estamos sanos, quizás empezar a tener estas conversaciones ahora. Eso es, También creo que para eso todo el tema de los descafés, todas también. las actividades que hacemos para poder comentar y perder el miedo, ¿no? Exactamente. Es Rafa, verdad que sí, dime. culturalmente nos cuesta, pero hay que hacer actividades de ese estilo para fomentar esas conversaciones. Le doy la palabra a Rafa, si quieres conectarte, Rafa Muta, que dice que por qué crees que en general no se hacen documentos de voluntades anticipadas y en particular los sanitarios hay muy pocos. Claro. Eso es curioso porque, bueno, primero, ¿por qué los sanitarios no hacen a los demás? Bueno, sobre todo por dos cuestiones. Por falta de formación y falta de tiempo, ¿no? Tenemos mucha carga asistencial y hay formación. No es que sea una excusa, pero bueno, tenemos que tener un poquito más de espacios para hacerlo. Y luego es cierto que, claro, el personal sanitario es personal en edad laboral, por lo tanto, gente no muy mayor, no somos muy mayores, entonces parece, bueno, ya lo haremos más adelante y tal, como es que es algo para otros, ¿no? Entonces es cierto que no solemos hacerlo. Cuando hacemos un curso para profesionales siempre preguntamos, no quién tiene documentos, quién ha hecho esta reflexión, quién lo ha hablado con los amigos, quién cenando con la familia lo ha comentado. Bueno, pues no tanta gente, ¿no? Porque a veces igual queremos evadirnos de nuestro día a día y no hablar de ese tema, ¿no? Pero es muy importante. Como dice un buen amigo, Julio Gómez, paliativista de San Juan de Dios, siempre dice, yo no puedo acompañar a alguien a un sitio donde no me atrevo a entrar. Por lo tanto, yo si no he hecho esa reflexión, no he hecho ese camino, incluso no he hecho, voy a ponerme a hacer un documento, a ver, yo qué pondría para mí, a mi edad y con mi situación familiar, vital, qué es lo que pondría, qué sería lo que quería yo reflejar para que se conociera. Hacer ese ejercicio es fundamental si yo luego voy a ayudar a otras personas a hacerlo, es fundamental, ¿no? Por lo tanto, yo siempre animo a los profesionales que están en ese ámbito y, por ejemplo, a los voluntarios también, como decías Isabel, del mundo de las personas voluntarias es fundamental, porque como digo, esto no lo tiene que hacer un médico, lo puede hacer un voluntario, el que sea un voluntario con una formación para asesorar, para ayudar a otras personas a hacer esa reflexión con el material que utilicemos, las cartas, los textos, un libro, cualquier cosa que me ayude un poco a hacer esa reflexión, ¿no? Y luego es verdad que igual para plantear el escenario de enfermedad igual necesito un asesoramiento más profesional, pero bueno, que es fundamental provocar eso y como decía los sanitarios, sobre todo los que nos encargamos de acompañar esos procesos, es yo creo que imprescindible hacer ese ejercicio propio de hacer ese camino previamente. No sé si hay alguna pregunta más. No. Darte las gracias porque la verdad que ha sido muy ilustrativo, muy interesante explicarnos todo el proceso, no solamente de la importancia de hacerlo, sino la metodología y sobre todo los distintos aspectos, ¿no? y facetas que se ven ya sea en este documento oficial o simplemente en esta conversación que tenemos que tener con nuestros familiares, nuestros amigos o con nosotros mismos para reflexionarlos, porque es verdad que después las cosas cambian, ¿no? Y al final no podemos... Eso, que dicen que es un lujo escucharte. Ya, pues muchísimas gracias y un lujo que tengáis en Sevilla un proyecto como el que tenéis. Eso sí que es un lujo. Bueno, un momentito, que Crisálida vuelve a... Dicen que si esas cartas se venden, están preguntando también por ahí. Sí, no, no me gusta decirlo mucho, pero parece que estoy aquí vendiendo, pero estas cartas, tenemos un proyecto en Vitoria que se llama Babespean, pero con un proyecto de Madrid que se llama Al final de la vida, alfinaldelavida.org, ahí en esa página web se pueden adquirir las cartas. Obviamente el dinero, que es muy poco, va para los proyectos tanto de Al final de la vida como el de Babespean.
Pero bueno, al final de la vida, todo seguido.org, ahí está la página web para poder adquirirlas. Y además, si alguien visita la página web, también hay un cuestionario online para valorar las cartas, las frases de menos importante a más importante. Y es bueno, eso ya es pedir un favor, que pudierais entrar a la página y rellenar el cuestionario. Ya tenemos más de 2.000 personas que han contestado el cuestionario, también desde Colombia, como Jorge Humberto, pues, y nos haces ver un poco qué es lo más importante para cada persona en muchos ámbitos, siendo persona mayor, hombre, mujer, español, colombiano o de otro sitio, ¿no? Nos está ayudando mucho. Así que ahí en esa página podéis adquirir y el favor sería para nosotros rellenar ese cuestionario, que son nada, 8 minutos. Crisálida, creo que también quería... Lo haré breve. 2 cositas. Una respecto a las cartas, que ya hace tiempo, la primera vez que los vi, aunque me dijiste, me contestaron diciendo que tomaban nota, ¿no? Que era recordaros que hay una carta en la que dice que si quieres en el momento final de tu vida tener asistencia religiosa, yo sugerí que, bueno, religiosa y o espiritual, ¿no? Porque hay gente que no quiere religiosa, pero sí la quiere espiritual, ¿no? Recordarlo, eso recordároslo. Y luego quería preguntar, Iñaki, si habías tenido la oportunidad de comprobar que efectivamente el registro central de toda España, me imagino, de todas las comunidades, pues como el registro de últimas voluntades, digamos, ¿no? Que va al registro central y luego está en todos sitios. Pero quería preguntarte si efectivamente has podido comprobar que en la historia clínica, pues no sé, que de otras comunidades que efectivamente que van al registro. Yo me quiero quedar tranquila porque yo lo hice en Andalucía hace muchísimo tiempo, cuando salió, en cuanto que salió, y ya llevo recorridas 3 comunidades autónomas distintas y quiero estar tranquila de que el que hice me sirve, ¿no? Aunque ahora estaba pensando modificarlo por aquello de incluirlo de la eutanasia, porque si no está incluido expresamente igual no me vale mucho. Entonces quería quedarme tranquila de que si no importa en qué comunidad autónoma me pille la muerte, que me va a servir. Tranquila. No, es verdad, todos los registros de las comunidades están coordinados con un registro estatal, ¿no? Vale. Entonces, si tú tienes un accidente o si ocurre alguna situación, un empeoramiento de una enfermedad y no estás en tu comunidad donde has hecho el documento, donde está registrado, se puede ver también, se puede consultar con los registros. Entonces, bueno, es verdad que eso también lo quieren facilitar para que sea más fácil, pero bueno, en teoría todo está conectado. Tiene la misma validez en cualquier comunidad autónoma. Y por supuesto, si lo modificas, el documento que se verá es el último que se ha modificado. Claro, claro. Y dentro de que son los médicos los que tienen acceso, que tienen solamente en servicios paliativos, es decir, un especialista no lo puede ver. Yo, por ejemplo, voy a un especialista y le puedo decir, por favor, ¿puede mirar a ver si eso está aquí en mi historia? Sí, cualquier médico tiene acceso, ¿no? Pero obviamente no lo solemos, salvo que me lo pida eso, el paciente. ¿Me puedo mirar si aparece? Pero si yo voy al dermatólogo, pues el dermatólogo generalmente no va a consultar un documento de voluntades porque no se ocupa. No, ya, pero él lo puede mirar a ver si está. Sí. Vale, gracias. Próxima vez médico. que vaya al médico le voy a decir que lo quiero ver. Vale, gracias. Sí. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Son ya las 8:10. Hemos cumplido nuestra horita. Es tarde también en algunos sitios. Muchas gracias por vuestra participación siempre. Muchas gracias a Iñaki por compartir. Muchas gracias, sí, Iñaki. Muchas gracias. Tus conocimientos, ¿no? Dice Patricia, que nos sensibiliza y nos orienta en estos temas tan importantes. Yo creo que sí. Así que... Muy bien, pues encantado. Hasta la próxima. Contaremos contigo el año que viene, cuando hagamos un taller presencial, te invitaremos para que nos echen las cartas. Ahí estaré. Qué bien, no, pues mira, te voy a dar una idea. Si puedo comunicarme contigo, ¿cómo me puedo comunicar con vosotros? Para darte una idea. ¿Conmigo? A través de María Jesús, sí. ¿Conmigo o con Iñaki? Contigo, María Jesús, contigo. Conmigo puedes escribir, te voy a poner el correo, sevillacontigo@New Health Foundation. Te voy a poner el correo. ¿Sevillacontigo @qué? Digo, te voy a ponerlo porque es difícil, New, la última parte como
O si no, Venga, Sevilla contigo, ¿qué más? ahí lo tiene, @newgealfoundation.org. Sí, si yo soy socia de New Pues eso, Health. pues si eres socia nos lo manda. Muchísimas gracias además entonces por tu aportación. Chao. ¿Vale? Venga, muchas gracias a todos. Cualquier cosa Gracias. que queréis transmitir, pues nos la hacéis llegar, se la hacemos también llegar a Iñaki. ¿Vale? Perfecto. Venga, Gracias. muchas gracias a todos. Adiós, adiós.